Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien del lugar donde se encuentren. A continuación, les voy a compartir mi pantalla. El curso que vamos a realizar el día de hoy es de razonamiento matemático. Así se logra visualizar mi pantalla, ¿no, jóvenes? Bueno, les estaba indicando el área de vamos a realizar es razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender el día de hoy es planteado de ecuaciones. A continuación, voy a indicar a qué se refiere planteado de ecuaciones. ¿No? Plantear una ecuación consiste en traducir un lenguaje literario que puede ser escrito o hablado a un lenguaje universal, ¿no? Que es el matemático. Puede ser simbólico, ¿no? Ecuaciones, ¿no? Lo que se va a realizar es, ¿no? Formar, ¿no? Ecuaciones de acuerdo al problema planteándolo, ¿no? Y luego también solucionar, ¿no? Ya depende de cada problema que va indicando. Otro también nos dice que como tal, ¿no? Te permitirá desarrollar una serie de habilidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a quizás desarrollar, ¿no? Las operaciones que puede ser la suma, la resta, ¿no? La multiplicación o división. A eso se está indicando, ¿no? Cuando se refiere a una serie de habilidades. Para las pautas para plantear una ecuación, en primer lugar, ¿no? Lo que se tiene que realizar es leer el enunciado del problema hasta comprender su objetivo, ¿no? Si yo no he comprendido o lo que me indica el problema, tengo que volver a leer el enunciado del problema hasta comprender su objetivo. Otro es verificar en el enunciado, ¿no? Las cantidades conocidas, que son los datos, y las cantidades desconocidas. ¿Qué quiere decir, no? Que vamos siempre en un planteo de ecuaciones, va a tener que haber una cantidad que va a ser desconocida y pues el resto van a tener que ser cantidades conocidas, ¿no? Otro nos indica asignar variables a las cantidades desconocidas. ¿Qué quiere decir cuando se refiere a asignar variables, ¿no? A las cantidades conocidas? Se refiere que tenemos que ponerle, pues puede ser, ¿no? Cualquier letra del alfabeto, ¿no? Después la A, la B y así sucesivamente hasta la Z, ¿no? Otro, con las cantidades no conocidas y las variables, o sea, plantear ecuaciones según el enunciado y luego resolver. Lo que vamos a hacer, pues, no, después de haber indicado todo, vamos a tener que poner, ¿no? Plantear esa ecuación y luego, pues, ir desarrollando y así de esa manera vamos a ir encontrando la respuesta. Un momento, jóvenes. En primer lugar, también no saber lo que se refiere a las palabras claves, qué quiere decir, ¿no? Las expresiones y el símbolo. Cuando encontramos, ¿no? Las expresiones que puede ser sumado, agregado, aumentado, incrementado, ¿no? Y así, etcétera, se va a tener que utilizar el símbolo más. Si nos dice disminuido, puede ser no restado, exceso, etcétera, se va a utilizar el signo menos. Ahora, si dice las palabras, ¿no? De los, ¿no? Veces, doble, triple, cuádruple, vamos a tener que utilizar el símbolo de la multiplicación. Otro también, ¿no? Si es sobre, entre, SA, ¿no? Y etcétera, vamos a tener que utilizar el símbolo de la división, ¿ya? Esta línea se refiere al signo de la división. Otro, ¿no? Expresión es o equivale, será, en como, igual o etcétera, se refiere al signo igual. Otra expresión, ¿no? Que se refiere a excede a B en, se refiere a menos B, eso va a ser igual, ¿no? Y así vamos a ir indicando más, ¿no? Ahora, el exceso de A sobre B dice que es,
también es A menos B igual a unos ciertos datos más, ¿no? A es excedido por B en, o se refiere a menos B va a ser igual a una cierta cantidad, ¿no? O quizás va a depender ya de qué nos va indicando nuestro problema. De esa manera, pues son, ¿no?, las palabras claves que tenemos que tener en cuenta. Ahora veamos los ejemplos. En primer lugar nos dice, entre Manuel y Matías, dice que tienen 100 soles. Como no nos está indicando, ¿no?, cuánto tiene Matías y cuánto tiene Manuel, se va a considerar variables. Es lo que nos dice, ¿no?, nuestro problema, ¿no?, en el planteamiento. Si Matías se ha considerado X, a Manuel se ha considerado Y. Lo que nos dice es que entre Manuel y Matías tienen 100 soles. ¿Qué quiere decir? O sea, vamos a tener que sumar, ¿no?, cuánta cantidad de dinero tiene Matías con de Manuel, ¿no? Sumando los dos, o sea, X más Y, se tiene, eso es igual a 100. Y nada más, no nos está indicando más, no más datos para poder ir desarrollando y se va a dejar tan solo de esa manera. Porque acá falta todavía, ¿no?, algunos datos para poder desarrollar. ¿Por qué falta datos? Quizás se preguntan. Es que tenemos dos variables. Para poder desarrollar, ¿no?, cualquier planteamiento, tenemos que tener en cuenta tan solo que debe de ser quizás no una variable. En este caso, debemos de tener otro dato más para poder ir desarrollando, ¿no? Ahora, otro nos indica, ¿no?, otro ejemplo, nos dice la edad de Melanie es 12 años más que de Pedro, ¿no? Por ejemplo, Pedro no se sabe, se ha considerado X, nos dice que Melanie dice que tiene 12 años más que Pedro, o sea, 12 más X. Y ahí nada más se va a dejar pues planteado el problema porque falta más datos. Tan solo en primer lugar pues estamos viendo de qué manera se va a ir realizando, ¿no?, sacando los datos de acuerdo al problema. Veamos ahora ejercicios de aplicación. 1. ¿Cuál es el número? ¿No? Nos dice, ¿cuál es el número cuyos 3/4 dice que exceden en 420 en su sexta parte? Veamos en la resolución. Nos dice, bueno, ¿cuál es el número? ¿No? Nos indica cuyos 3/4. Ahí está 3 dividido entre 4 del número. Pues, ¿no? Vamos a tener que ir considerando del número que está puesto X, ¿no? Sería 3X dividido entre 4. La palabra dice exceden en. Se refiere al signo menos. ¿En cuánto nos dice? 420. Menos 420. En su se refiere al signo igual. Vamos a poner el signo igual, sexta parte. Se refiere pues de ese número, que sería X dividido entre 6. Sexta parte pues se refiere a un sexto, ¿no? Y multiplicando 1 por X pues es X. Por esa manera se está considerando X dividido entre... Un momento. Y ahí está, ya hemos ido planteando, ¿no?, nuestro problema. Y a continuación lo que vamos a realizar es considerar, ¿no?, a un solo lado que deben de estar, que tienen variable. En este caso es 3X dividido entre 4 menos X sextos, ¿no? Y eso va a ser igual, ¿no?, al otro lado, se ha ido llevando el número. Como acá dice menos 420, entonces acá sería 420. A continuación, lo que se ha realizado es tener de manera homogénea los denominadores para poder no tener, o sea, se nos haga más sencillo y fácil de poder ir desarrollando, ¿no? En este caso,
Por ejemplo, se ha tenido que llevar al denominador 12, ¿no? 4 por 3 es 12 y acá 6 por 2 es 12. O sea, en ambos denominadores, como es 12, entonces si el denominador en este caso está multiplicando por 3, también tenemos que multiplicar por 3 al numerador. En este caso estamos multiplicando por 2, ¿no? A lo que es el denominador. Y igual manera, de acá también tenemos que multiplicar por 2 al numerador. ¿Para qué vamos a realizar? Para que no afecte tanto al numerador ni al denominador, ¿no? O sea, para que siga existiendo esa misma fracción. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Se multiplica 3 por 3, que sería 9, y va a estar acompañado por X. Y dividido entre quién, 4 por 3, que es 12. Viene luego a continuación el signo menos, baja el signo menos. Ahora, en este caso tenemos que ordenar en primer lugar, ¿no? El número tiene que estar delante y luego la variable. Por eso acá se ha ordenado, sería 2x. Dividido entre quién, 6 por 2, que es 12. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 420. A continuación, lo que se ha realizado es lo siguiente. Voy a ir completando. En este caso, cuando tienen denominadores iguales, lo único que se realiza pues es, ¿no?, considerar un solo denominador y el numerador se van a tener que restar, que sería 9x menos 2x. Y eso es igual a 420. Después de haber realizado esa operación, lo que se hace es 9x menos 2x, que sería 7x, ¿no? Dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 420. A continuación, lo que se realiza, que este 12 que está dividiendo, cuando yo lo llevo al otro lado, va a tener que pasar multiplicando, ¿no? Y bajaría 7x, baja, y va a ser igual a ¿quién? A 12 multiplicado por 420. Desarrollando esa multiplicación de 12 por 420 sale 5040, ¿no? Y 7x baja, el signo igual también baja, ¿no? Luego, a continuación, este 7 que está multiplicando va a pasar al otro lado, pues a dividir. ¿A quién va a dividir? A 5040, ¿no? Se va a dividir ¿entre quién? Entre 7. Y esa división sale que x va a ser igual a 720 y esa es pues la respuesta. Quizás en esta parte, ¿no? Hasta, por ejemplo, hay algunos que hayan logrado entender, ¿no?, la solución de esta parte y así continuando. Posiblemente, ¿no?, hay otros que también lo pueden hacer de otra manera. O sea, hasta acá lo desarrollaron y lo pueden desarrollar de la siguiente manera. Voy a volver a anotar, ¿no? Tenemos acá 3x. Es otra manera también de desarrollar, ¿no? La matemática tiene diversas maneras de ir desarrollando. Tengo acá 3x dividido entre 4 y menos x dividido entre 6 y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 400. Presente, profesora, recién estoy ingresando. Ya, buenos días. No se retiren. Al final voy a tomar captura de la asistencia, ¿ya? Después, ¿no? Ya hasta acá llegamos. Lo que vamos a realizar otra forma, ¿no? También se realiza es lo siguiente. Se multiplica en aspa, en x, y luego también denominador con denominador se van a tener que multiplicar. Acá tenemos, ¿no? Acá sería 3x multiplicado por ¿quién? Por 6. Luego viene el signo menos, ¿no? Multiplico acá el 4, ¿por quién? Por x. Y todo esto se va a dividir y acá multiplicamos, ¿no? 4 por 6. Y eso va a ser igual 420.
Multiplicando 3 por 6, que sería 18, sería 18x menos 4x. Y dividido, ¿entre cuánto? 4 por 6 es 24. Y eso va a ser igual a 420. Luego hacemos la operación de la resta en el numerador, que es 18x menos 4x, que sale 14x. Y luego ese 24 va a pasar al otro lado a multiplicar. Para no estar quizás multiplicando, ¿no?, números extensos o demasiado, ¿no?, grandes, se va a realizar. Vamos a simplificar. En otras palabras, quiero decir que todo esto de acá hay que dividirlo entre 2. Divido entre 2, voy a tener 14 entre 2 sería 7. Y va a estar acompañado por la variable x. Igual, 24 entre 2 es 12. Multiplico. 420 dividido entre 2 sería 210. Luego, acá tendríamos 7x va a ser igual a 12 por 210. ¿Cuánto saldría? 12 por 210. Ya verán un momento. Para no estar, si no, vamos a multiplicarlo. Y acá todo esto no lo voy a dividir. Lo voy a dejar así como está mejor, para no equivocar, porque es... Multiplicando 420 por 24. Sale 10.080. Multiplicamos 24 por 420, sale 10.080. Este lado vamos a tener 14. Ahora tenemos acá x, va a ser igual 10.080 dividido entre 14, sale x es igual a 720. Y si se dan cuenta, nos está saliendo muy similar. No, es la respuesta también que la otra, ¿no? Continuamos.
Otro ejercicio. Nos dice 2. A José le dice, ¿no? A Pedro, dame 18 soles y así tendré el doble de dinero que tú, ¿no? El doble de dinero que tú. Y Pedro le contesta, más justo es que tú me des 15 soles y así tendremos los dos, ¿no? Iguales cantidades. ¿Cuánto tenía Pedro? ¿No? Ahí viene la resolución. En primer lugar, ¿no? Vamos a decir que sea X el dinero que tenía José y la Y, ¿no? El dinero que tenía Pedro. Porque no nos indica, ¿no? Por eso se va poniendo variables, ¿no? Y es lo que nos decía en las condiciones que debemos de ir considerando variables, ¿no? Si es que hay cantidades, pueden ser conocidas o desconocidas, ¿no? Más que todo en variables, ¿no? Cuando es desconocidas. Ahora nos dice, ¿no? También cuando José dice a Pedro, dame 18 soles y así tendré doble dinero que tú. Entonces, lo que va a realizar es a continuación, ¿no? José le dice, ¿no? José es X, dame 18 soles, ¿no? Le dice a Pedro, entonces va a tener que sumar más 18 y eso va a ser igual, ¿no? Y así tendré, dice, entonces se refiere al signo igual, ¿no? Doble, ¿no? Tendré doble dinero que tú, o sea, el doble del dinero que ha tenido, pero ¿qué vamos a realizar? Lo vamos a tener que restar menos sus 18 soles. ¿Por qué? Porque le está dando a José. Y eso es lo que le queda a Pedro, ¿no? ¿De dónde tenemos, ¿no? Vamos continuando desarrollando, de acá x más 18 va a bajar, va a ser igual a quién, a 2 se va a multiplicar, lo que se realiza es la multiplicación, ¿no? De acá multiplica y luego también multiplica ahí, ¿no? O sea, se van a tener que multiplicar. Acá 2 por y sería 2y. ¿Qué signo viene? Sí, viene signo menos. Ahora 2 por 18 sería 36. Ahora tan solo dejando, ¿no? La variable x que esté solo, acá está la variable x, va a tener que ser igual a ¿quién? A 2y menos 36, ahí está. Ahora que acá está sumando más 18, va a tener que pasar a restar. Y desarrollando vamos a tener, pues, ¿no? Que x va a ser igual a ¿quién? A 2y. Ahora, menos 36 y menos 18, ellos dos se van a tener que sumar, pero adelante va a tener que tener su signo negativo, ¿no? El signo menos. 36 menos 18 es 54, y pues acá vamos a tener menos 54, ¿no? Sería x va a ser igual a ¿quién? A 2y menos 54. Y eso lo vamos a llamar, que va a ser nuestra primera ecuación, ¿no? O condición también. Continuando, ahora lo que le dice Pedro, ¿no? Lo que le contesta. Dice, cuando Pedro le contesta, más justo es que tú me des 15 soles y así tendremos los dos iguales cantidades, ¿no? Entonces, va a tener que ser, ahora como habla Pedro, sería Y, ¿no? Le va a tener que dar ¿quién? José más 15, va a tener que ser igual a ¿quién? A su dinero de José lo vamos a tener que restar menos 15, ¿no? Y ahora ordenando, bueno, en este caso está a este lado, ¿no? Al lado derecho del igual está la variable x, por eso se va considerando, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Sumamos, esto es de acá normal, luego acá dice menos 15, entonces vamos a tener que pasar a sumar, sería más 15. Ahora ordenando, poner en primer lugar la variable x va a tener que ser igual, pongo y, 15 más 15 que sería 30. Y eso lo voy a llamar segunda condición. Acá yo tengo dos variables, x, y acá también tengo dos variables, x, y. Tengo una ecuación, tengo otra ecuación, y yo puedo desarrollar, en este caso, el ejercicio, ¿no? Igualamos 1 y 2. ¿Por qué vamos a tener que igualar? Es que acá nos dice, ¿no? Que acá es X y acá también nos dice que es X. Entonces, si acá estos dos a nuestro lado izquierdo son iguales, entonces, ¿qué quiere decir?
al lado derecho, después del igual, también van a tener que ser iguales. Entonces, teniendo esa condición, por eso se está igualando, ¿no? 1 y 2. En primer lugar, tenemos 2y menos 54, acá se ha escrito. Va a tener que ser igual a ¿quién? A y más 30, ahí está, y más 30. Ahora, ordenando, ¿no? En primer lugar, lo que tenga la variable y, ¿no? Al lado izquierdo sería 2y. Ahora, esta y que está acá sumando va a tener que pasar al otro lado a restar. Después que reste, entonces ponemos el signo igual. Luego a este lado nos está quedando el número 30. Se pone el número 30. Acá que está restando va a tener que pasar a sumar. Más 54. Ahora resto 2y menos y, voy a tener y. Va a tener que ser igual. Ahora 30 más 54 es 84. Y ese es el dinero ¿de quién? De Pedro. Y bueno, hasta ahí ya sería la respuesta, ¿no? ¿Cuánto tenía Pedro? Nos dice, ¿cuánto dinero ha tenido Pedro? Ha tenido 84 soles. Pero si en caso no queremos quizás encontrar cuánto dinero ha tenido José, lo que se va a tener que realizar es bien reemplazar en la primera ecuación o puede ser quizás reemplazar en la segunda ecuación, ¿no? En este caso, bueno, he reemplazado en la primera ecuación, ¿no? Que es x va a ser igual a ¿quién? A 2y menos 54. X es igual a 2y. ¿Cuánto nos ha salido? Nos ha salido 84. Acá está 84. 2 por 84 menos 54. Donde X va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 84 sale 168 menos 54. Y realizando esta diferencia de 168 menos 54 sale 114. Entonces, vamos a decir, ¿no? El dinero ya en este caso es el dinero de José, ¿no? Porque estamos trabajando, acá nos dice X es el dinero que tenía José y la Y es el dinero que tenía Pedro. Entonces, eso es para poder saber, ¿no? ¿Cómo podemos quizás encontrar si en caso hubiera sido la pregunta cuánto tenía José, ¿no? Pero en este caso del ejercicio nos está diciendo, ¿no? Que cuánto dinero tenía Pedro. Y el dinero que tenía Pedro, ¿cuánto es? Es 84 soles. Y eso sería pues la respuesta. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. Antes de continuar. Continuamos. ¿No? El ejercicio 3 dice, la edad de Dayana dice aumentada en 60, equivale al triple de su edad. ¿Cuántos años tendrá el próximo año? Nos dice, ¿no? Y veamos en la resolución del problema. Primer lugar, ¿no? Sea X la edad de Dayana. Se va a ir considerando X porque no nos indica, ¿no? Cuál es la edad de Dayana, por eso se va poniendo cualquier variable. En este caso, vamos a utilizar la variable X. A continuación, lo que vamos a realizar es que planteamos el enunciado, ¿no? De acuerdo a lo que va indicando el ejercicio. En primer lugar, nos dice que la edad de Dayana, o sea, acá está la edad de Dayana, que sería X, ¿no? Para este caso, que hemos considerado que va a ser X, la edad de Dayana, aumentado. La palabra aumentado se está refiriendo, pues, ¿a qué signo? Se está refiriendo al signo más. Por esa razón, acá se está poniendo el signo más. ¿En cuánto nos dice? En 60. Ahí está puesto en 60. La palabra equivale, equivale se refiere al signo igual, ¿no? Acá está igual. Triple. Triple se refiere al número 3. Triple de su edad. Edad, pues, ¿cuánto es? Sería X, ¿no? Por esa razón es igual a 3X. Una vez ya planteado, lo que nos va a quedar es desarrollar, ¿no? El ejercicio y de esa manera ya poder encontrar lo que nos está pidiendo, ¿no?
En este caso, en primer lugar, no acá, delante de esta variable X va a estar la unidad. Está el número 1. Cuando está el número 1 ya no es necesario escribirlo. Por esa razón, ¿no? Le he puesto de otro color para que ustedes puedan tener en cuenta. A continuación, lo que se realiza es, ¿no? ¿Quién es pues mayor, no? 1 o es 3, ¿no? Vamos a observar los que tienen de la variable. El mayor es 3. Como es mayor a ese lado, vamos a tener que llevar esto de acá, el X, ¿no? Por eso va a pasar a restar. Sería 3X menos X. Y este 60 va a bajar, ¿no? Entonces bajas y tendríamos 60 va a tener que ser igual a 3X menos X. Y tener en cuenta pues que acá está la unidad, ¿no? Entonces restando 3X menos X, vamos a obtener 2X, ¿no? O 3 menos 1 es 2. Y como en ambos acompaña la variable X, se va a considerar la variable X. Sería 60, va a ser igual a ¿cuánto? A 2X. A continuación, lo que vamos a realizar es que este 60 que tenemos va a tener que dividirse ¿con quién? Con el número 2, porque está multiplicando, ¿no? Acá el número 2 está multiplicando. Entonces pasa a dividir. Sería 60 entre 2 y ese es igual a X. Y 60 entre 2, que sale 30, ¿no? Entonces sería 30 va a tener que ser igual a X. Y eso no es nuestra respuesta. ¿Por qué? Volvemos a leer la pregunta. Nos dice, ¿cuántos años tendrá el próximo año? Entonces, ¿qué quiere decir? La edad que hemos sacado es de qué? De este año, ¿no? Y como nos dice próximo año, entonces vamos a tener que sumarle más 1, ¿no? Entonces, la edad de Dayana es 30, pero, ¿no? Nos está preguntando, ¿no? ¿Cuántos años va a tener el próximo año, ¿no? El próximo año tendrá 31 años. ¿Qué es lo que se ha realizado, no? La edad que se tenía 30 se suma más 1 y por eso sale 30, 31, ¿no? Entonces, eso sería la edad de Dayana en el próximo año. No sé si así tuvieran alguna duda. Bueno, parece ninguna. Continuamos. Nos dice 4, ¿no? 3 números impares, dice consecutivos, suman 80. ¿Cuál es el mayor de los números? Veamos, ¿no? En la resolución. En primer lugar, nosotros tenemos que saber cuáles serán esos números impares consecutivos, para lo cual no nos está diciendo o no nos indica el problema, ¿no? Para saber esos números impares, ¿no? Los números impares pues empiezan con el 1, luego viene el número 3, luego viene el número 5 y el número 7 y así sucesivamente. En este caso, ¿no? El ejercicio no nos está diciendo, ¿no? Que vamos a tener que sumar el 3 más 5 más 7, ¿no? O sea, 3 números nos pide. No tan solo les estoy indicando, ellos son los números impares, ¿no? Para lo cual, ¿para qué le he puesto? Para poder poner con variables. Por suponiendo el 1, hay que decirlo que sea X. Ahora en el 3 hay que decirlo que sea X. Pero, ¿no? Si fuera acá, pues estamos diciendo que X va a valer 1. Entonces acá sería 1 más ¿cuánto voy a sumar para obtener 3? Vamos a tener que sumar más 2. Acá también suponiendo que la variable, ¿no? Acá va a continuar también igual manera que sea X. Y en este caso, ¿no? Vamos a tener 1, ¿no? Tenemos 1 más ¿cuánto voy a sumar? Para obtener 5 voy a tener que sumar más 4. Ahora el que sigue, el número 7, igual voy a decir lo que sea X. Más ¿cuánto voy a tener que sumar? ¿No? En este caso,
No voy a tener que sumar más 6, porque estoy diciendo que mi x va a valer 1. 1 más 6, obtengo 7. Y de esa manera ya hemos, ¿no?, obtenido, o sea, por lo menos acá ya tenemos, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, ¿no? Hasta 4 ya hemos planteado. Y tan solo nos está pidiendo 3 números impares. Suponiéndolo, hay que coger estos 3, ¿no? Entonces, cogiendo esos 3, ¿no? Puede ser eso de ahí, pueden coger de acá también. El orden, o sea, cualquiera puede ser, o quizás lo que continúa acá, ¿no? El número que continúa también quizás lo pueden considerar. Ya depende de cada uno. Pero en este caso vamos a ir considerando los 3 primeros. Consideramos los 3 primeros, entonces va a ser ¿quiénes? Va a ser X. Lo voy a sumar más ¿quién? Voy a poner signo de otro color, este signo más. Más. ¿Quién vamos a sumar? Vamos a tener que sumar X más 2. X más 2. Luego lo sumo todavía. Vamos a tener que sumar X más 4. X más 4. Nos dice el ejercicio 3 números impares, ya hemos sumado, ¿no? Se suman, nos dice, que tienen que sumarse. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? 81. Entonces, eso va a tener que ser igual a ¿cuánto? A 81. Luego, a continuación, vamos a tener que sumar, ¿no? En primer lugar, todas las variables. Acá tenemos una variable, acá hay otra variable y acá hay otra variable. Esos 3 variables vamos a sumar. Sumando x más x más x, vamos a obtener 3x. Porque delante de cada variable está la unidad. Acá hay 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Como en cada uno está la variable x, se va a poner x, ¿no? Y luego sumamos 2 más 4, que sería 6. Y eso va a tener que ser igual a 81. Luego, ¿qué vamos a realizar, jóvenes? Lo que vamos a realizar a continuación es que vamos a pasar a restar el número 6 que está sumando, va a pasar a restar al 81. Sería 3x, va a tener que ser igual a 81 menos 6. Voy a decir, ¿no? El 3x va a tener que ser igual, ¿no? Restando, acá sería 11 menos 6 sería pues en este caso 5, ¿no? No hay que también tener en cuenta, ¿no? Cómo se va a realizar la operación de la resta. 81 menos 6, ¿no? Tenemos en este caso 1 menos 6 no se puede, se va a tener que prestar del número 8 10 unidades, ¿no? 10 más 1, en este caso va a tener que ser 11 y en acá va a tener que ser el número 7, ¿no? 11 menos 6, que sale 5, y 7 menos nada, que sería 7, ¿no? Entonces obtendríamos acá 75. Luego, este número 3 que está multiplicando va a tener que pasar a restar. Sería x, va a tener que ser igual 75 dividido entre 3. Y vamos a dividir. Acá nomás voy a realizar la operación de la división. ¿No? Dividimos 75 entre 3. Bueno, cogemos acá, como 7 es mayor que 3, se coge una cifra y vamos a multiplicar. Acá sería 2 por 3, que sería 6. Y 7 menos 6, obtenemos 1. Luego baja ese 5. Sería 15, ¿no?
Y finalmente, en este lado tendríamos 5 por 3, que sería 15. Y 15 menos 15 es 0, pues, ¿no? Y obtenemos que el valor de la X vale X es igual a 25. Y a nosotros nos está pidiendo cuál es el mayor de los números. Y vamos a saber, pues, ¿no? ¿Quién es mayor? Pues X, X más 2 o X más 4. Va a tener que ser el mayor, ¿no? El mayor número es X más 4. El mayor X más 4. X nos ha salido, que es 25. Luego lo vamos a sumar más 4. 25 más 4 es 29. Y esto pues sería nuestra respuesta. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda. Sería nuestra respuesta. Bueno, a continuación vamos a seguir viendo más ejercicios, ¿no? En el ejercicio 5 nos dice hallar un número cuyo octuplo exceda a 60, nos dice, ¿no? En una cantidad equivalente, ¿no? A la suma del doble de dicho número con 180. Tener en cuenta, ¿no? En este caso, a qué se refiere quizás octuplo, ¿no? ¿Qué se refiere exceda? Luego el doble, ¿no? Para poder realizar la resolución. En primer lugar vamos a ir, pues, ¿no? Volver a leer el problema y seguir planteando, ¿no? Y nos está pidiendo hallar un número, ¿no? Y ese número le vamos a ir considerando que va a ser la variable X, ¿no? La variable X en este caso, ¿no? Ahora nos dice cuyo octuplo. Octuplo se refiere al número 8, ¿no? Y ese octuplo va a tener que ser, ¿no? Multiplicado con ese número. Por eso se está considerando 8x. Ahora, la palabra exceda se refiere al signo menos. ¿Menos quién? Menos 60. En una cantidad equivalente. Esta palabra equivalente se refiere al signo igual. Y eso va a tener que ser igual, ¿no? A la suma nos está diciendo. ¿Quiénes se van a tener que sumar? ¿No? Del doble de dicho número, ¿no? El doble de dicho número se refiere a 2x y por eso está poniéndose ahí 2x. ¿Con quién se va a tener que sumar? Se va a tener que sumar con más 180, ¿no? Y así ya hemos ido planteando este ejercicio. Y lo único que nos va a tener que dar es, ¿no? Poner a un lado los que tienen variable, poner al otro lado los que son números. ¿A quién me refiero? Pues, ¿no? Del signo igual, ¿no? Pueden poner quizás antes del igual, puede estar, ¿no? Los que tengan variables o puede estar quizás después que del igual también. Eso sí ya depende de cada uno, ¿no? Pero en este caso, la forma de poder llevar es, ¿no? Observar los números, ¿no? Que van acompañando a esa variable. ¿Quién es mayor? Pues, ¿no? En este caso estamos viendo el mayor es 8x. Acá, bueno, observamos que es 2x, ¿no? Y el mayor es 8x. Como 8x es mayor, entonces a ese lado vamos a tener que llevar a quién? A 2x. Y acá como está el signo más, ¿no? Acá delante de este número está imaginariamente su signo más. Cuando va a ir al otro lado va a tener que pasar a restar, ¿no? Y vamos a tener 8x menos 2x. Va a tener que ser igual. El número, ¿no? Que va quedando a ese lado va a tener que bajar y luego recién del otro lado, como acá está restando, ¿no? Menos 60, vamos a tener que pasar al otro lado a sumar. Sería más 60. Desarrollando, ¿no? La resta de 8x menos 2x, estamos obteniendo que sale 6x.
Ahora vamos a tener que sumar este 180 más 60, ¿no? Se suman, nos sale 240. Luego, ¿qué se va a realizar, jóvenes? Lo que vamos a realizar a continuación, lo siguiente. Como este número, el número 6 está multiplicando, ¿no? Va a tener que pasar al otro lado a dividir. Tendríamos X va a tener que ser igual, este 240 baja. Ahora ponemos el signo de la división y este 6 se pone en el denominador, ¿no? Y estamos teniendo 240 entre 6. Y esa división es exacta y nos sale, ¿no? Que es 40. Entonces vamos a decir que X es igual a 40. Y eso sería la respuesta porque nos está pidiendo hallar un número. Y ese número es X, ¿no? Y estamos encontrando pues la respuesta. No sé si hasta ahí tuvieran alguna duda, jóvenes. Ninguna, entonces continuamos. Nos dice 6, ¿no? Tenía, dice, 85 soles, ¿no? Y luego, ¿qué hace? Se gasta cierta suma. Y lo que no gasté, dice, ¿no? Y lo que no gasté es el cuádruplo de lo que gasté. ¿Cuánto gasté? Dice la pregunta. Veamos, ¿no? La resolución. En primer lugar, ¿no? Se va considerando los datos, ¿no? De acuerdo al problema que va indicando, nos dice que tenía 85 soles. Y gasté, dice, ¿no? Cierta suma. Bueno, cuando se gaste, no se sabe qué cantidad estará gastando. Se va a poner, ¿no? La variable X. Luego vamos a ir planteando. Nos dice, tenía 85 soles. Ahí está. Tenía 85 soles. Gasté cierta suma. Y luego cuando dice gasté, pues no se refiere al signo menos, ¿no? De una cantidad que se tiene, vamos a tener que restarlo, pues, ¿no? A una cierta cantidad que vamos a tener que gastar, sería menos X. Y luego dice, es el cuádruplo, ¿no? Viene el signo igual, ¿de quién? Cuádruplo de lo que gasté, o sea, 4 veces de lo que ha gastado, que era X. Entonces obtendríamos 4X. Ya está planteado. A ver, ustedes desarrollen los jóvenes. ¿Cuánto les sale? ¿Cuánto sale ahí la variable X? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Alguien lo ha desarrollado? ¿Les sale, jóvenes? Ya, bueno, voy a desarrollarlo. Lo que vamos a hacer es no considerar a un solo lado, los que tienen variables, ¿no? En este caso, observar primero quién es mayor, pues, ¿no? Acá hay 1 y acá está el 4. Como el 4 es mayor, a ese lado vamos a tener que trasladar donde está variable X. Bajamos este 4X, luego este menos X va a tener que pasar al otro lado a sumar, o sea, más X, y este 85 que nos queda va a tener que bajar. A continuación, ¿no? Lo que vamos a realizar es sumar, ¿no? Ese 4X más X.
y vamos obteniendo que es 5x. Luego, no ese 5 que está multiplicando, va a tener que pasar al otro lado a dividir, ¿no? Y vamos a obtener que x va a tener que ser igual a ¿cuánto? 85 entre 5. Tener en cuenta, quizás porque se preguntarán, ¿no? ¿Por qué lo está considerando al lado izquierdo la variable, ¿no? Siempre, o sea, cuando vamos desarrollando, la variable siempre debe de estar al lado izquierdo, ¿no? Por eso, cuando lo cambian de posición, igual no se va a modificar nada, tan solo se está cambiando de posición, ¿no? Entonces, dividiendo 85 entre 5 es una división exacta que sale x va a tener que ser igual a 17. Entonces, por lo tanto, en la respuesta vamos a decir gastó, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la pregunta dice, ¿cuánto gasté? Entonces, la respuesta vamos a decir que gastó 17 soles, porque hemos ido considerando que gasté la variable x, ¿no? Entonces, es tener en cuenta y observar, ¿no? Qué es lo que nos está diciendo nuestro problema, volver a leer para poder comprender, ¿no? Y también darle la mejor respuesta. Suponiendo, nos hubiera dicho otra cosa, ¿no? Nuestra pregunta y justo en las alternativas encontramos, ¿no? Esa respuesta que nos ha salido 17. Por eso siempre es bueno tener en cuenta lo que es, ¿no? El planteamiento de este problema para poder, ¿no? Ir considerando nuestra mejor respuesta. Ahora voy a plantear otro ejercicio. 7, voy a considerar. Un momento, voy a ir borrando esto. Voy a decir el triple de un número. El triple de un número. De un número. Disminuido en 20 equivale al número aumentado en 8. La pregunta indica, ¿qué número es? ¿Qué número es? Vamos a ir planteando, ¿no? El problema de acuerdo a lo que nos va indicando. ¿No? Veamos en la resolución, ¿no? En primer lugar nos dice, voy a volver a leerlo. ¿No? El ejercicio 7 nos dice el triple, ¿no? De un número disminuido en 20, dice que equivale al número aumentado en 8. ¿Qué número es? Nos dice, ¿no? El triple, ¿no? El triple se refiere al número 3, que sería así. Triple de un número, o sea, 3x. Disminuido se refiere al signo menos. Disminuido en 20, menos 20. Equivale se refiere al signo igual, nos dice al número. Ese número no conocemos, que sería x, aumentado en 8, más 8. Ya está planteado, ¿no? El problema. Lo único que vamos a realizar es ordenar, poner a un lado, ¿no? Los que tienen variable. En este caso voy a poner
al lado izquierdo, ¿no? Del igual. Sería 3x menos x, ¿no? O sea, por considerar a nuestro lado izquierdo. Viene luego el signo igual. Luego, en este lado nos va quedando el número 8. Ahora, menos 20 va a tener que pasar a sumar más 20. Realizando, ¿no?, la operación de acá, en este caso, el de la resta, sería 3x menos x, o 3 menos 1, que sería 2, y como en ambos está acompañada la variable x, lo vamos a ir considerando x. Igual a ¿cuánto? Sumamos 8 más 20, que sería 28. Luego, vamos a ir poniendo, ¿no? Ese 2 que está multiplicando va a tener que pasar a dividir al número 28. Sería 28 entre 2. Sería x, va a tener que ser igual, ¿no? 28 entre 2, que es 14. ¿No? Y la pregunta nos indica, ¿qué número es? ¿Qué número es? Pues el número sería, pues, ¿cuánto? 14, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la respuesta vamos a decir el número es 14. Y así pues ya hemos encontrado la respuesta. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso es todo por la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Muchas gracias, jóvenes.